¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola Enrique, saludos a todos los oyentes y al equipo del programa. Estamos tratando el tema del federalismo con motivo de los problemas de asignación de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta en concreto es si hoy por hoy tiene vigencia el plantear la cuestión del federalismo. Tiene total vigencia. Yo creo que justamente ese es el problema de los gobernantes que gobiernan desde Buenos Aires, que no ven el problema federal, salvo enunciaciones genéricas o salvo excepciones, también como la del actual presidente, que de entrada también hizo una bandera, lo del federalismo, dice que va a ser el presidente más federal a pesar de ser porteño, y una de las ideas que propuso, que se estaba empezando a sancionar como ley, es las capitales alternativas. ¿Qué puede significar eso? Y puede significar intentar ver el país, ver la totalidad del país desde otro lugar, porque el problema del federalismo es desde dónde se ve al país. Ahora, hablabas de una ceguera. ¿Esa ceguera no es interesada o a qué se debe esa ceguera? Bueno, durante todo el siglo XIX, las luchas entre Buenos Aires y las ciudades del interior y las provincias estuvieron, digamos, con los intereses a la vista. El tema era las rentas del puerto. E incluso durante 10 años, después de sancionada la Constitución en 1853, durante 10 años la provincia de Buenos Aires no adhirió a esa Constitución. Tuvimos la Confederación Argentina con capital en Paraná. O sea, fue una lucha bastante prolongada con los intereses a la vista. Eran intereses económicos de manejo del puerto, que en ese tiempo era la principal fuente de recursos. Hoy, Finalmente, hacia fines del 19, se sanciona la ley de la capital federal, que pasa a ser, digamos, que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser como si fuera la propiedad de todo el país. Hasta que, bueno, hoy ya eso cambió, ya no significa, digamos, el puerto de Buenos Aires ya no tiene el significado que tenía en el siglo XIX, pero hoy el significado del federalismo, al que muchos dan por un problema ya pasado o viejo, justamente porque lo leen en los libros de historia como el problema Buenos Aires interior, en realidad hoy es el problema de la perspectiva, el problema de que, como decía recién, del lugar desde donde se mira al país y desde donde se toman las decisiones. ¿puedes explicar un poco más esto? El, ¿Qué es esto de mirar desde un lugar? bueno, así es la forma en que lo planteó el santiagueño Canal Feijó, cuando en la década del 40 y del 50 venía trabajando toda la cuestión de la constitución del país, no solo la constitución escrita, sino la constitución real, cómo está constituido el país. Y era un diagnóstico compartido por casi todos los principales autores del país: Martínez Estrada, Canal Feijó, hasta el mismo Borges opinó sobre el tema, que sufríamos de macrocefalia, digamos. Nuestro cuerpo es con una cabeza enorme, sobre todo después de las migraciones del interior hacia Buenos Aires, una cabeza enorme y un cuerpo raquítico, ¿no? Pero el problema de la cabeza, que para seguir con esta imagen, la cabeza se piensa a sí misma sin cuerpo, y el cuerpo piensa que la cabeza va a pensar por él, digamos. Canal Feijó lo planteaba en esos términos. Entonces lo que necesitamos era fortalecer ese cuerpo o hacer que el cuerpo piense por sí mismo. De alguna manera él lo comparaba con los deportistas, los atletas, que no están pensando los movimientos, sino que el cuerpo es el que piensa. Automático. Claro, pero es un tipo de pensamiento, ¿no? Es una imagen, por supuesto, no una metáfora, porque lo que hay que plantear es
cómo nos pensamos y cómo nos vemos, y para eso es fundamental el lugar desde donde se ve. No es lo mismo ver al país y pensar al país desde una ciudad como Buenos Aires, que desde el comienzo de su existencia fue una ciudad que miraba a Europa, fue una ciudad pendiente del exterior, pendiente de Europa, que mirarlo desde el norte, desde Santiago, por ejemplo, que estamos más vinculados con otra historia y más vinculados con América o con la pobreza o con el calor incluso. Lo hemos visto en esta pandemia, con tantas reuniones virtuales que yo he participado en reuniones, casi todas las reuniones organizadas por los porteños las ponen a las 3 de la tarde porque para ellos es un horario normal, y les digo, no, aquí en Santiago es la siesta, pero no porque seamos dormilones o vagos, sino porque el calor es insoportable. Entonces, hay cuestiones geográficas, hay cuestiones climáticas, hay cuestiones sociales que condicionan tu mirada, que condicionan la forma en que piensas. La tensión paralizante, como dice García Linera, hay tensiones creativas y tensiones paralizantes. La tensión esta Buenos Aires interior es una tensión paralizante porque no... No soluciona nada. Y además paraliza a los dos polos en tensión. Entonces, en cambio, a veces las tensiones creativas estimulan para... Bueno, esa tensión paralizante, Buenos Aires Interior, atraviesa todos nuestros grupos, los grupos políticos, académicos, los grupos ideológicos. O sea, compartimos con un grupo ideológico un objetivo, pero al interior está la tensión esa porteños provincianos. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos quiero que me respondas si hay algún tipo de santiagueño que piensa más como porteño que como santiagueño. Estamos conversando con el doctor Luis Alejandro Aguad sobre el tema del federalismo y quedamos en la pregunta de ver si hay santiagueños que tienen una mentalidad aporteñada. ¿Qué nos dices al respecto, Alejandro? Bueno, el fenómeno de los medios de comunicación ha globalizado, entre comillas, al país, mucho más de lo que fue la homogeneización de la ley de educación, la 1420, que el servicio militar, etcétera, todas herramientas que se dieron a principios del siglo XX ante la inmigración, que necesitaban homogeneizar las culturas regionales. Y entonces el argentino pasó a ser el idioma porteño, la imagen de la Argentina pasó a ser el gaucho de la Pampa, la música, el tango. Bueno, y hoy con los medios de comunicación estamos al tanto de los accesos a Buenos Aires, el funcionamiento de los subtes, el clima en Buenos Aires, pero no tenemos idea de lo que pasa en la esquina de nuestra casa, aquí en Santiago. Entonces eso se ha agravado, Entonces todos... tenemos a nuestros adultos mayores preocupados por la seguridad, porque los canales por ahí de Buenos Aires te hablan de la seguridad, de la inseguridad, mejor dicho, de los asaltos, del conurbano, de la inseguridad reinante, y aquí se preocupan cuando en realidad la realidad es muy distinta. Es decir, llueve en Buenos Aires, aquí... abrimos el paraguas. Aquí abrimos el paraguas. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Bueno... En el año entre 1810 y 1816 intentábamos independizarnos de España, demoramos 6 años con esa revolución y se pudo decidir la soberanía, decidir la independencia cuando se sacó el lugar de las decisiones del puerto de Buenos Aires y se lo llevó al interior profundo, a Tucumán. Eso estás diciendo de que el cambio de capital o la rotación de capitales es un elemento importante. Un elemento. Yo creo que la virtualidad también ayuda. ¿Qué es eso de la virtualidad? Esto de las reuniones por Zoom, por Meet, o sea, las reuniones que estamos teniendo a través de la computadora, de las reuniones virtuales a las que nos obligó la pandemia, de alguna manera hizo que muchas de las decisiones y de las deliberaciones en distintos ámbitos políticos, universitarios, etcétera, se tengan que hacer
digamos, con las personas, cada una en su lugar de origen, porque incluso nosotros cuando nos vamos a Buenos Aires como que cambiamos la mirada, y no digo que nos olvidamos de los orígenes, pero lo geocultural pesa, tira para abajo. Entonces no es lo mismo estar planteando, deliberando, planteando cuestiones y tomando decisiones situándose en Santiago, en Córdoba, en Tucumán, que situándose solamente en Buenos Aires. Entonces, creo que hay que empezar a sacar el lugar de las decisiones de Buenos Aires. ¿Algún otro elemento, alguna variable para considerar el cambio de mentalidad? Bueno, yo insisto en comenzar a sacar porque en realidad es un camino, porque el solo traslado de la capital no alcanza. Alfonsín lo intentó, pero llevándola a un lugar sin historia, la Patagonia, que no tiene peso cultural ni histórico como para gravitar. Como puede ser el norte. Como puede ser el norte. Tampoco sé si esa es la solución, pero ya muchos países lo han hecho, de llevar el poder legislativo a una ciudad, el ejecutivo a otra, la sede, la corte a otra. A veces funciona, a veces no, hay que ir ensayando hasta que logremos que esta contraposición que mal llamada Buenos Aires interior, porque en realidad el interior es el exterior de la ciudad. El exterior de Buenos Aires. El exterior de Buenos Aires. Porque si nosotros somos el interior, ellos qué son, o al revés. Y entonces, yo retomo la idea de Canal Feijóo, es un problema de miraje, de cómo miramos, es un problema de perspectiva, es un problema de mirar la totalidad del país desde otro lugar. No es una cuestión de prestarle atención a los problemas de las provincias y nada más, que también lo es. Es un problema de cómo miramos los problemas de la ciudad de Buenos Aires y los problemas de las provincias, pero desde otro lugar. Dada la importancia que tiene la economía, ¿no te da la impresión que es como una empresa imposible cambiar esa forma de mirar? Bueno, habrá que dar pasos también en relación a la erradicación de las fuentes de producción en otro lado. O sea, todas las leyes de promoción industrial tienen ese sentido. Muchas provincias hicieron crecer su parque industrial y su desarrollo por leyes que iban en esa dirección. Creo que hay que retomar ese camino para que la economía también no pase solo por Buenos Aires. Una forma, mira, el control de los puertos, cuando digamos el gobierno, cuando fracasa la estrategia de expropiar a Vicentín, sin embargo, el gobierno después toma otra medida que es establecer una autoridad portuaria manejada por las provincias, los estados provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, no conozco el detalle, pero digamos que pasó casi desapercibido en los medios, pero digamos ahí hubo una estrategia descentralizada del Estado para controlar el tema de las exportaciones. Se le transfiere a esas provincias el control del río Paraná y de los puertos de exportación del río Paraná. A una autoridad manejada por gobernadores. Bueno, hay que ir ensayando formas. ¿Vos estarías de acuerdo en la distribución de la riqueza? O sea, que se invierta más en las provincias, en el interior. Eso es una planificación que hay que hacerla, porque de lo contrario los problemas de desarrollo desintegrado, de desarrollo poblacional desequilibrado y de tener una ciudad súper rica, una ciudad casi del primer mundo con provincias del tercer mundo, lleva al fracaso del país. No todos estarían de acuerdo en esta idea que estás teniendo, porque nadie quiere perder privilegios. Exactamente. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué país queremos? Si queremos un país... Bueno, esto no es nuevo en la historia.
cuando los porteños primaron en su miraje, en su forma de mirar, y se separó Bolivia, el Alto Perú en ese entonces, se separó Paraguay, se separó Uruguay, todo eso era el país. Pero eso fue una ceguera de los dirigentes que gobernaban desde Buenos Aires. Cuando digo porteños no me refiero solamente a los nacidos en Buenos Aires, me refiero a esta forma de mirar al país que la tuvieron muchos provincianos, ¿no? También como Roca, que era tucumano, como Sarmiento, sanjuanino, o como Avellaneda, mejor dicho, tucumano. Roca no me acuerdo si era cordobés o tucumano, pero también del interior. Me parece que cordobés. Cordobés, bueno, pero del interior, o sea... es una idiosincrasia. Es un talante, un etos, una idiosincrasia, exactamente, una forma de ver también. Ahora, no es casual entonces que las regiones más ricas se desentiendan del resto y quieran independizarse. Mucho de eso hubo en los movimientos independentistas de Cataluña, no solo, pero Cataluña es una región rica y dice no queremos seguir bancando a los pobres de Andalucía. El norte y el sur de Italia. El norte y el sur de Italia. En algún momento aquí, por razones, bueno, parecidas en parte, San Luis también tenía esas pretensiones. Mendoza últimamente, bueno, hay más razones políticas. Pero no me extrañaría que una ciudad como Buenos Aires, que viene sintiéndose otro país, y nosotros también lo sentimos así, en algún momento planteé, bueno, de hecho es un engendro para mí hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O es la capital federal y es la ciudad de todos, o es una provincia. Pero eso de ciudad autónoma es una figura copiada de Madrid o copiada de otras problemáticas y que aquí me da la impresión de que no ha resuelto ni ha tenido en cuenta la historia que tenemos con Buenos Aires, ¿no? En síntesis, ¿es una manera de ver o es una manera de pensar un nuevo país? Es una manera de pensar prestando atención al lugar desde donde se piensa o al lugar desde donde se mira. ¿Algo que quieras aclarar o concluir? Bueno, yo creo que las universidades tenemos mucha tarea, tenemos una tarea en esto, que es empezar a cambiar justamente la mentalidad y empezar a enseñar cómo la ciencia misma y sobre todo las ciencias sociales se piensan, estudian, investigan, también teniendo en cuenta el lugar desde dónde se hace ciencia y para contribuir al federalismo creo que las universidades tienen, las universidades, la escuela, la enseñanza en general tienen una tarea también, una función que cumplir en este cambio de perspectivas. Bien, muchas gracias Alejandro. Bueno, gracias a vos Enrique y saludos a todos.